Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bienvenidos. Vamos a empezar de lleno con este curso para los residentes del tercer año. Prácticamente este curso está diseñado para los que ya tienen su proyecto de tesis, prácticamente ya tienen su tesis, perdón, terminada, con resultados e incluso ya conclusiones, discusiones totalmente hechas, si es que ya la tienen hasta impresa, que mejor. Entonces, lo que viene después muchas veces pasa que pues ya tenemos nuestra tesis, estamos contentos, obtenemos un grado con ello, una calificación, pero pues a veces se queda en la biblioteca de tu hospital o de tu universidad y eso es una forma también de publicarlo y tenerlo disponible para que otras personas consulten y tengan información sobre el tema que nosotros investigamos, pero también esto, si nosotros lo vemos desde un punto de vista, es algo muy local. Y entonces vale la pena que nosotros comuniquemos los resultados que estamos obteniendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo a veces le digo a mis residentes, yo sé que dentro del concepto que nosotros estamos trabajando, tal vez sea, no estamos descubriendo el hilo negro o tal vez es algo que ya se sabía, pero el hecho de que nosotros le estemos contextualizando, aterrizando hacia a un eh, sistema diferente de salud o alguna situación geográfica diferente a lo que se ha demostrado, pues vale la pena comunicarlo para que en un momento dado los otros médicos de otros lados de la República y de otros países pues tomen en cuenta dichos resultados y la información que nosotros obtuvimos. Por eso hoy vamos a platicar de algunos lineamientos internacionales que se han consensuado entre editores de revistas médicas, porque pues precisamente uno de los principales medios de comunicación científicos a través de los cuales el personal de salud y los médicos tenemos información con respecto a todas las patologías, tratamientos y situaciones de salud que nosotros vemos es a través de las revistas médicas. Y por eso es muy importante que conozcamos estos lineamientos generales para que en un momento dado nosotros podamos transformar nuestra tesis en un artículo que sea candidato a ser publicado en una revista médica. Vamos a ver. Pero ¿qué es el famoso CIRM? Que, bueno, estas son las siglas de la abreviación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. En realidad es porque viene del inglés, ¿sí? En inglés es ICMJE, pueden googlearlo y van a encontrar la página de la International Community of Medical Journal Editors. Y prácticamente el propósito de este comité es crear las recomendaciones uniformes para la conducción, el reporte, edición y publicación de trabajos académicos en las revistas biomédicas. Y bueno, realmente cuando nosotros realizamos nuestra tesis y terminamos, pues tenemos un documento de una extensión, la verdad, un poquito más grande de lo que realmente nosotros podemos publicar. ¿Sí? La tesis es un documento académico. Recuerden que esto realmente está basado en reglamentaciones internas propias del área de educación e investigación en salud del IMSS como de la universidad a la cual avala nuestro sistema de estudios, y es un proceso exhaustivo y muy detallado porque es parte de un proceso de formación para ustedes como médicos en un posgrado. Y por otro lado, el manuscrito o el paper o el artículo es un documento de comunicación científica que debe ser conciso, ágil, de identificado para revisión por pares doble ciego. ¿Sí? Recuerden que
aunque nosotros ya hayamos terminado una tesis, nuestros asesores y revisores estén muy contentos y la hayan aprobado, eh, para poder publicar nosotros debemos de someter nuestro trabajo de investigación a través de un manuscrito, ya no la tesis. Vamos a generar un nuevo documento, ¿sí? En el cual estos nuevos revisores van a autorizar la publicación o a dar observaciones con respecto a la información que nosotros estamos queriendo publicar. Y bien, la verdad, cuando llegamos a esta parte, la mayoría de los médicos residentes dicen, uy, doctor, no, qué flojera, mira, pues yo ya terminé mi tesis, yo ya no quiero trabajar más, ya estoy cansado, y me estás diciendo que tengo que generar otro documento, redactar, etcétera. Pero bueno, para eso estamos sus asesores y es parte del trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque seguir estas normas no es opcional. El 99% de las revistas médicas indexadas de prestigio exigen el apego estricto a estas recomendaciones como primer filtro de sumisión. Aunque cada revista tenga sus propias características y revisores, el 99% están apegadas a estas normas que emite el comité. Así que es muy importante que ustedes lo conozcan, es muy importante que ustedes las lleven a cabo y sigan esta directriz si lo que quieren es preparar su tesis para volverla un manuscrito y someterlo a un comité evaluador de una revista para posteriormente ser publicado. ¿Ok? Van a tener tiempo de revisar cada uno de los lineamientos que ofrece el comité. Vamos a revisar nosotros aquí en clase algunos, vamos a ahondar un poco en ellos y vamos a ir platicando de forma general algunos tips que podemos darles a través de esta clase y posteriormente ustedes lo van a revisar y van a poder aterrizar su manuscrito y posteriormente también vamos a tener trabajo de asesoría directa, presencial, hombro con hombro, sobre la realización y toda la trayectoria de la redacción de su manuscrito. Vamos a empezar con el título y el resumen estructural. Sabemos que el título es la carta de presentación, ¿sí? La mayoría de las veces este título eh, es el que hace que nuestro lector se interese en leer el resumen estructurado de nuestro artículo y ya con el resumen lo invitamos a que entre y nade en toda la información de nuestro artículo. Realmente es recomendable que el título describa la población, la intervención maniobra y el desenlace clínico de calidad, omitiendo nombres de hospitales específicos o marcas de tiempo innecesarias. Esto para hacer algo un poquito más práctico. En algunas revistas te ponen un límite de palabras para el título, que normalmente es aproximadamente 15 a 25 palabras dependiendo de la revista. En esta diapositiva van a ver algunos ejemplos de buenos títulos, un poquito largos algunos, les digo porque conforme ha ido evolucionando todo esto, cada vez quieren que sean más cortos los títulos y por eso ven ahí un título con 20 palabras, otro de 17 palabras y otro de 12 palabras. Como ustedes pueden darse cuenta, no tiene información que no es necesaria, como estudio realizado en el Hospital Benito Juárez de Mérida en este periodo del 2019 al 22. Simplemente expresa lo que realmente contiene el tipo de estudio, qué fármacos usó, etcétera. Y bien, como ustedes pueden ver, en este caso de los títulos, el tamaño sí importa, ¿eh? Aquí sí, literal, el tamaño sí importa, porque pues si está muy corto y miren este de 3 palabras que nada más dice What's New ACE,
No se recomienda utilizar tanta abreviación en los títulos, sobre todo si son conceptos que no son muy utilizados por la mayoría del personal de salud. Entonces, tanto los títulos muy largos como los muy cortos no son bien vistos. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto al momento de decidir someter nuestra tesis, en volverla a un manuscrito para someterla a un comité de una revista. En muchas ocasiones, el título que tiene nuestra tesis, que fue creado como para una universidad o un hospital, ¿sí? Cambia, se modifica y se remasteriza para el momento en el que vamos a realizar una publicación. Así que no se estresen, pueden cambiarlo. Sí, dentro de los títulos que tienen mencionan mucho detalle con respecto a ello. El famosísimo resumen o abstract. Este, todos lo conocemos. De hecho, es lo más leído de un estudio. Generalmente, la gran mayoría de la gente es lo primero que se va a leer, ¿sí? Es lo primero que se va a revisar. Y esto es lo que invita al lector a introducirse al cuerpo de nuestro artículo, ¿ok? Generalmente, ya ahora los resúmenes se espera que sean estructurados, ¿sí? Bajo algunas directrices propias de la revista, aunque el comité propone que debamos de tener cuando menos antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Eso es lo mínimo necesario. Se estila eh, limitar el número de palabras a máximo 250 a 300 palabras, lo que nos conlleva a que tengamos que ser totalmente concretos y saber también optimizar la cantidad de palabras que vamos a usar en los antecedentes, en la metodología, resultados y conclusiones. Por ahí yo tenía una asesora en investigación que me decía que si tú ves un resumen que de las 250 palabras dedica más a los antecedentes, objetivo y métodos, es un estudio que no tiene muy buenos resultados y por eso ellos ahondan más en esta parte. Cuando tú tienes unos resultados que van a impactar más a la comunidad, generalmente antecedentes, objetivo y métodos son cortos, muy concretos, y los resultados y la conclusión es en donde dedicas más palabras porque lo que quieres es que la gente sepa cuáles fueron los resultados de lo que tú hiciste en tu investigación. Y bien, de forma general, en el abstract no debe haber referencias bibliográficas, no debe haber abreviaturas no estandarizadas, ¿ok? Debe de redactarse en tiempo pasado, se realizó un estudio, se midió, se estandarizó, etcétera. Y generalmente en muchas de las revistas de alto impacto, cuando uno manda su documento, lo primero que los revisores a menudo leen es el resumen. ¿Y por qué? Porque se les da una idea si rechazan o continúan leyendo un artículo basando únicamente su criterio en la claridad y congruencia interna del resumen. Más o menos lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Si ven que te echas 200 palabras en las antecedentes y solo 50 en tu resultado sin conclusión, pues el revisor dice, no, pues este no tiene nada que decirme, ¿no? Todo, me redactó todos sus antecedentes. Entonces, ojo, mucho cuidado al momento de redactarlo ahora nuevamente. Ya después de que está el título y el resumen generalmente en los artículos, pues vamos a ver que viene la parte de introducción y posteriormente una parte de material y métodos. Estas tienen que ser igual concretas, ¿sí? La introducción realmente debe de responder por qué se hizo el estudio, ¿ok? Debe de plantear el contexto epidemiológico de forma muy breve, el vacío de conocimiento que existe y cerrar de forma obligatoria con el objetivo específico de la investigación, el objetivo general. Vamos a aterrizar en un párrafo, máximo dos, ¿sí? ¿Por qué se hizo el estudio? ¿Ok? Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y ahí es en donde yo normalmente trabajo mucho desde el principio con los residentes
porque en nuestra tesis generalmente la introducción es un marco teórico enorme de muchas páginas, entonces nosotros debemos de ir tratando de sintetizar esta información, porque como siempre les digo, generalmente ya cuando tú vas a realizar un paper o un manuscrito para publicar, la revista en la cual lo vas a publicar está dirigida generalmente a médicos especialistas o expertos en el campo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un, un artículo y lo voy a publicar en una revista de cardiología, yo espero que las personas que lean esa revista son cardiólogos, por lo tanto, no es necesario que yo en la introducción ponga que es una fibrilación auricular, que es un soplo, cuál es la definición de arritmia, porque todos ellos son expertos cardiólogos y conocen estas definiciones. Por lo tanto, yo tengo que plantear desde un contexto epidemiológico y el vacío de conocimiento que hay de esto y cómo yo lo voy a estudiar. ¿Ok? Aquí hay que sintetizar y ser muy, muy, muy concretos en la introducción. Les digo, normalmente yo les sugiero, o seguramente han visto en los artículos, que revisen estas partes, es de 1 a 2 párrafos. Habrá, dependiendo del tema, si es un tema muy nuevo, pues a lo mejor sí hay que contextualizar más, pero si es algo que ya está muy estudiado y yo solo estoy aportando algo extra, realmente 1 o 2 párrafos es suficiente. Posteriormente vamos a ver la parte de material y métodos. En esta parte realmente se corresponde al cómo se hizo. Debemos de detallar diseño, criterios de selección, cálculo de la muestra, enmascaramiento si hubo y las técnicas de medición, que esto es muy, muy importante. Por supuesto que si hay algunas técnicas que requieren una explicación mayor, se pueden poner como anexos o apéndices o incluso referir al paciente a la metodología de esta medición. Y esta parte del material y métodos es muy importante porque tiene que ser muy clara. Tenemos nosotros que ser concretos, claros y precisos y detallar suficientemente para que si otro investigador en otro lado del mundo quiere investigar lo mismo que nosotros hicimos en nuestro trabajo de investigación, pues lo puedan reproducir exactamente en su hospital y así ver si obtienen o no los mismos resultados. Además de las recomendaciones que hace el comité, existen guías como la Stroke o por ejemplo la Square, que ahí están los links y les recomiendo que las revisen, porque por ejemplo si tú estás haciendo proyectos de mejora de calidad y seguridad hospitalaria, seguir la guía Square es una buena opción. O si tú tienes un estudio, ya sea un caso, un reporte de casos, una cohorte o un ensayo clínico controlado, el seguir la guía Stroke para realizar esta descripción de material y métodos vale mucho la pena porque vas a abarcar todo lo que se espera que uno reporte en esta área. Y bien, hemos llegado a la parte de los resultados. Ya después de que describiste cómo lo hiciste, ahora qué fue lo que obtuviste. Y aquí debemos de presentar de forma objetiva y fría los hallazgos en orden cronológico. ¿Ok? Aquí es una descripción matemática directa y concreta de qué obtuviste. ¿Ok? Sin opiniones, sin interpretaciones de los autores. Encontramos tantos hombres y tantas mujeres. Punto. Nada de que. Es que como la clínica está más cerca de una isla y que por eso. No. Tantos hombres y tantas mujeres. ¿Sí? Números absolutos y relativos. Tantos hombres que representa el tanto por ciento. ¿Sí? No duplicar información en el texto con respecto a la información que hay en cuadros, gráficas o imágenes. Si tú las características sociodemográficas las realizas o las concentras en una tabla, solamente vas a decir las características sociodemográficas de la población estudiada se presentan en la tabla 1 y ya el lector va y lo ve. No es válido decir las características sociodemográficas, se observó que hubo tantos hombres, tantas mujeres, tantos del norte, tantos de tal comunidad, tantos de...
y luego aparte se vayan a la tabla y ahí lo diga otra vez todos los datos enumerados. Eso es duplicar información, ¿ok? Entonces, aquí prácticamente se dice de forma concreta lo que sucedió. Y bien, el cerebro del manuscrito, o la parte más importante que refleja que tú realmente eres experto en el tema, refleja esa madurez en la investigación que tú hiciste, es cuando tú ya presentas tu discusión. Después de haber dicho de forma objetiva, encontré tantos rojos, tantos azules y tantos verdes, ahora, ¿sí? Tú vas a contrastar esto que tú encontraste con estudios previos, tanto nacionales como internacionales. Prácticamente es la explicación teórica de estas diferencias o incluso estas congruencias, ¿sí? También en esta parte nosotros vamos a reconocer las limitaciones y sesgos del estudio, porque no todo puede ser perfecto, pero sí es muy valuable y es muy ético el que tú reconozcas las limitaciones que se presentaron durante el estudio al momento de hacer los resultados o derivado de alguna situación propia de tu hospital o la situación, ¿sí? No se vale omitir. Tú vas a decir, bueno, es que durante el tiempo que yo recorrí el hospital, pues no llegó la cantidad suficiente de pacientes y por eso mi muestra es pequeña, ¿no? Entonces, aquí es en donde tú vas a poner todas las implicaciones prácticas que influyeron en los resultados, ¿sí? Y vas a interpretar. Aquí sí tú puedes dar toda la interpretación con base en bibliografía previa, ¿no? Yo puedo decir, no, bueno, encontrar una disminución en los índices glicémicos de los pacientes posteriores al haber tomado tal medicamento, lo que coincide con lo reportado por Pech y colaboradores en Australia, ¿sí? Y esto puede explicarse debido a que las características de los pacientes son muy similares o la dosis, o al revés, si no coincidió, esto puede explicarse a que hubo cierta predisposición genética o situacional, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en la discusión es en donde uno demuestra esa capacidad profesional de analizar la situación que investigó. Y generalmente ustedes van a ver que tanto los resultados como la discusión es la parte que más, eh, que más ocupa en un manuscrito o en un artículo. Cuando tú ves un artículo es lo que más hojas lleva, vamos a decir, o más párrafos se escriben sin dejar de o sin perder la, la situación de que sean concretos y una información totalmente digerible y rápida. Es muy bonito publicar y compartir nuestros resultados y la información que nosotros hemos investigado, sobre todo también la forma en la que nosotros podemos presentárselos a las demás personas, siempre es muy valioso. Hay que tratar de que sea muy visual, hay que tratar de que sea fácil, que ellos puedan ver y que esto impacte y que les llame la atención y entiendan. A veces una imagen dice más que 1000 palabras, entonces por eso los cuadros y figuras deben explicarse por sí mismos, ¿sí? Sin necesidad de que tengas que leer el texto. Debe de haber cierta lógica, debe de haber cierta correlación entre una cosa y otra. Generalmente se, se sugiere que usemos notas al pie para explicar todas las abreviaturas que puedan haber en la imagen o en la tabla, ya sea cuadro o figura, y también las pruebas estadísticas utilizadas para esos datos que estamos presentando, ¿verdad? No deben de ser capturas de pantalla insertadas desde el Excel o desde algún otro, pues ahora sí que programa que tú utilices en tu computadora, todos deben de crearse en un formato editable y normalmente se sugiere que no sean muy cargados de información. Y por último, pero no menos importante, la bibliografía, que se prefiere que sea de estilo Vancouver, de los últimos 5 años, más o menos esto ya lo conocemos todos. Sin embargo,
vale la pena recalcar que la bibliografía es algo importante en la realización del estudio. Como ustedes pueden ver, prácticamente esto es un poquito más sencillo, es una forma más concreta, más rápida de comunicar lo que obtuvimos y siempre va a estar basado en la tesis final que hicimos. Vamos a ir concretando, disminuyendo, eligiendo qué gráfica es la mejor, la que expresa más el objetivo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y bien, con esto que platicamos, prácticamente se cumple la mayoría de lo que debe contener un manuscrito que vamos a enviar. Sin embargo, es muy importante que nosotros cerremos ya los temas de hoy con la ética. Hay que tener mucha ética en la publicación, doctores. Esto es muy importante porque desde la decisión de la autoría, ¿sí? Es algo que hay que siempre tener mucho cuidado y mucho detalle en ello, ¿sí? Generalmente suceden ya en este momento, cuando ya se va a publicar, es cuando todos dicen, uy, oye, amigo, durante todo el tiempo, oye, necesito los archivos, no, no se puede, oye, qué difícil, no, oye, R2, ayúdame a aplicar estas encuestas, no, es que he roto y salgo temprano, discúlpame. Pero ya cuando el artículo está publicado o algo así, oye, no me pones, o cuando lo estás preparando para publicar todos, amigo, oye, qué padre, ¿no? Entonces, fíjense, pasan muchas situaciones en el hospital, pero nosotros debemos de estar estrictamente apegados a que los autores que nosotros pongamos deben de cumplir con alguno de estos criterios, ¿ok? Ya sea que hayan contribuido de forma sustancial al diseño, adquisición o análisis de datos, ¿ok? No se confunda esto con los aplicadores de encuestas o en un laboratorio con los que toman las muestras sanguíneas. No se confunda con eso. A veces me pasa o me ha pasado o he visto en algunos laboratorios, ¿no? De que se hace un estudio de investigación y el investigador tiene recursos para contratar a gente que tome las muestras. ¿Ustedes creen que los que toman las muestras deben ser parte de la autoría del estudio? Bueno, realmente la respuesta es no, porque todo este es el personal que llevó a cabo la situación. Si tú consideras que este personal, además de la remuneración que le diste, punto económica, pues ellos merezcan un agradecimiento, hay partes en las revistas en donde se puede poner agradecimientos de forma escrita a los participantes del estudio, ya sea a los pacientes, ya sea a algún miembro del team, pero los autores realmente son los que contribuyen al diseño, adquisición o análisis de datos, redactan o realizan una revisión crítica del contenido intelectual, que a veces se hace eso, se invita a algún experto, ¿no? O sea, ya tenemos el trabajo, oye, pero el doctor fulano de tal que está en Monterrey, él es el experto en este tema. Pum, le enviamos el trabajo y él trabaja y enriquece este análisis, esta discusión, pues es válido ponerlo como autor, así como también la aprobación final de la versión que se va a publicar. Hay que tener muy en cuenta esto, que en algunas ocasiones esto es un proceso universitario, ¿ok? Y aquí esto que dice del compromiso de rendir cuentas sobre la integridad del trabajo, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces esto va correlacionado al inverso. A veces hay algo que le llaman, puse acá, autores de regalo e invitados, que realmente son prácticas que no son aceptadas o bien vistas, ¿ok? A veces pasa, tal vez no sea el caso del hospital, de que, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Que el jefe de enseñanza diga, yo voy a ser autor de todos los artículos que hagan porque pues yo soy el jefe de enseñanza de este hospital y todas las tesis van a salir, va a salir mi nombre, si las publican va a salir mi nombre. Eso no está bien visto. O sea, tiene que ser alguien que haya hecho actividad real dentro de la investigación. Y de igual forma el conflicto de interés, que realmente en esta parte lo que se prefiere es que nosotros declaremos de forma directa
si hay alguna relación financiera con algún laboratorio o alguna institución que haya dado algún dinero para realizar el estudio, ya que en algunas ocasiones se puede prestar a una interpretación tendenciosa de los datos, ¿sí? Como pues, claro, fulano de tal recibe un apoyo económico de tal laboratorio, pues por eso siempre en los estudios que él presenta, el medicamento tiene buenos resultados, ¿no? Entonces se presta mucho a esto y bueno, confiando en la ética de las personas que realizan la investigación, aún así nosotros debemos de declarar, bueno, yo trabajo de forma particular en este laboratorio. Y como salía anteriormente en la tele, ojo, mucho ojo, warning, y algo que la verdad es una actividad que tanto nosotros, y es digno de reconocer que la inteligencia artificial nos ayuda un montón, tanto a nosotros como sus maestros, ustedes como alumnos. eh, Se considera un fraude científico utilizar inteligencia artificial sin declararlo. Tenemos que ser totalmente transparentes. El instituto lo que dice es que las herramientas como ChatGPT, entre otras, no pueden ser listadas como coautores, obviamente bajo ninguna circunstancia, es impensable, ¿no? Ya que no pueden asumir una responsabilidad ni legal ni ética sobre el manuscrito, pero en cambio nosotros como autores sí, y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque cualquier nombrecito que salga vinculado a este estudio, si posteriormente se comprueba una falsedad o una mentira o los datos manipulados, uy, tiene repercusión muy grande para nosotros como investigadores, ¿ok? Es por eso que, bueno, te puedes apoyar en el uso de inteligencia artificial, sí, para redactar, traducir o resumir literatura o diseñar imágenes, pero siempre debes de declararlo, ¿sí? Explícitamente en la carta de presentación de tu manuscrito, ¿ok? Y también en la sección de métodos del manuscrito, es decir, bueno, para la realización de esta imagen se utilizó esta inteligencia artificial o para la redacción, para, etcétera. Siempre debemos ser transparentes y comunicarlo. Y por supuesto que es menos aceptado y es bien sabido que el plagio, eh, el realizar o el tomar fragmentos de otros textos, ya sean propios o ajenos, sin la debida citación formal, eso es plagio o autoplagio, totalmente inaceptable. Y por supuesto la fabricación, maquillaje y falsificación de datos de forma intencionada, esto para favorecer nuestros resultados positivos de lo que queríamos demostrar, es antiético, se considera fraude y tiene pues muchas repercusiones a nivel investigación, por lo que es importante que no caigamos en estas acciones y siempre reconozcamos mucho. Yo he tenido artículos, tesis, carteles en donde vamos a presentar que no funcionó. No sé, qué decíamos, quisimos detectar esto, aplicamos esto, y entonces, ¿y qué creen que no? Pues eso no sucede, no pasa aquí, aunque lo dice en la bibliografía, aquí no pasó. Y hasta siempre es bien visto por el área de investigación, revisores y todo eso. Oye, qué buena aportación, o sea, tú hiciste lo mismo eso y se presta la ah, no, bueno, mira, por esto pudo haber fallado y todo, y esto enriquece más el conocimiento, que al final eso es lo que nosotros queremos al publicar, enriquecer el conocimiento, que esto sea de utilidad para otros médicos e investigadores del mundo y podamos ayudar a más personas a alcanzar un completo estado de equilibrio de salud, o sea, alcanzar la salud y tener un equilibrio en su bienestar, tanto social, psicológico, este, biológico y espiritual incluso, ¿verdad? Porque pues todo lo que nosotros hacemos tiene un fin último y ese fin último es mejorar la atención de los pacientes y que ésta sea de mayor calidad. ¿Sale? Muy bien. Pues hemos llegado al final de esta primera clase.
Es muy importante que ustedes revisen todos esos criterios detenidamente. Todos están en internet. Cuentan con la presentación ahí en PDF, por lo que pueden buscar todas las siglas del Stronghold, de eso, lo otro, para que ustedes revisen estos lineamientos y vayan decidiendo cómo preparar su manuscrito y cómo hacerlo más apto para después tirarlo a alguna revista de investigación. Ahí tienen una tarea en la plataforma, por favor, revísenla para que lleven a cabo e inicien la redacción de su manuscrito. Les recuerdo mi nombre, yo me llamo Roberto Pech y estoy a la orden para cualquier duda que tengan. Saludos.